Giorgio Bon Giovanni era un hombre común, con aspiraciones, anhelos y sueños como los de cualquier persona. Había tenido, sin embargo, algo que no todos tienen: una vida espiritual intensa. Había nacido en Italia, en Sicilia, en la localidad de Floridia, en el año de 1963. Desde muy chico, su búsqueda espiritual había sido importante. Desde los 13 años, fue guiado por un famoso especialista en ovnis italiano llamado Eugenio Siragusa. De a poco, Giorgio fue dejando un poco de lado la búsqueda espiritual para centrarse más en el trabajo y en el progreso. Se convirtió en un empresario importante y su vida era próspera, pero sentía que algo le faltaba, algo que iba a llegar de la manera menos pensada. Giorgio peregrinó a Portugal. Ya había tenido unas primeras visiones de la Virgen en el año de 1989. En esas visiones le era revelado que tenía que acudir a ese lugar y que tenía que visitar el santuario de la Virgen de Fátima, porque allí se iba a manifestar un gran milagro. Su maestro, Eugenio, lo apoyó y le dijo que era importante, y lo avaló. Y por eso, Giorgio viajó y visitó el santuario, como le habían indicado sus visiones. Tenía él 27 años cuando, según él mismo cuenta, estaba arrodillado y se le presentó una figura de la Virgen, que le dijo que oraran juntos y le preguntó si estaba dispuesto a dejarlo todo. Aunque no es fácil, dejar una empresa que genera buenos dividendos está en su apogeo, según cuenta Eugenio, él no dudó ni un segundo. Cuando respondió afirmativamente, la figura volvió a preguntarle una cosa más. Quiso saber si él estaba dispuesto a sufrir una parte del dolor de su hijo. Giorgio volvió a decir que sí, y en ese momento vio 2 rayos que salían del pecho de la Virgen y le golpeaban en las manos. Había más gente en el santuario. Giorgio cuenta que estaba acompañado por 2 o 3 amigos, pero que ninguno de ellos notó lo que estaba pasando. Solo cuando los rayos golpearon las manos y la sangre empezó a brotar de la nada, todos se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Giorgio mismo estaba un poco aterrorizado. No se esperaba esto. En ese mismo momento, la Virgen María le reveló su identidad como reencarnado y le encomendó una misión: difundir el tercer secreto de Fátima ocultado por la Iglesia y revelar la verdad sobre los extraterrestres. El 2 de septiembre de 1989, recibió los estigmas en sus manos como signo de que su misión comenzaba. Más tarde, le aparecerían también en los pies y en el costado, y a veces en la frente. Según cuenta en sus propias palabras, yo esperaba una señal del cielo, cito, no pensé nunca que fuese una señal en mi cuerpo. Primero se manifestó en mis manos, luego en los pies y hasta en el costado. Desde entonces, nunca he dejado de sangrar. Su vida, según él mismo, ha sido hermosa, pero ahora, luego de 30 años de ser estigmatizado, se siente cansado y algunas veces le pide a Dios que se apiade de él y le quite los estigmas. Pero, ¿qué son los estigmas? Para la mayoría de los que practican la religión cristiana, los estigmas son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas, casi siempre religiosos, seres espirituales o con tendencias a lo místico. Estas cicatrices, para quienes las reciben, son prueba de un Dios vivo que se comunica con la humanidad a través de estas marcas. Las heridas de los estigmas son siempre muy parecidas a las de la iconografía popular cristiana que representa lo que sufrió Jesús en su crucifixión. En la mayoría de los casos aparecen en las manos, pies y costado derecho, y a veces también en la cabeza y en las espaldas, como recordatorio de la corona de espinas y de la flagelación de Cristo. Sin embargo, no siempre los estigmas son atribuidos a algo sobrenatural, ya sea divino o también diabólico. En algunas oportunidades se le relaciona con problemas psicosomáticos o con desórdenes psicológicos y psiquiátricos. En estos casos, la mayoría de las veces, los estigmatizados son quienes se autoinfligen las heridas. La Iglesia Católica reconoce entre 250 y 300 casos de estigmatización en su historia y, cuando lo hace, lo considera un don divino. Siempre, los casos de estigmatizaciones pueden ser visibles o no, sangrientos o no, permanentes o no. Los estigmas invisibles, según la Iglesia Católica, pueden producir tanto sufrimiento como los visibles. El tipo de heridas sufridas por cada estigmatizado se corresponde con las sufridas por Jesús y se presentan en los siguientes lugares: en las manos o en las muñecas. Son también las correspondientes a las que fueron causadas por los clavos, así también las de los pies. Las de la cabeza son las que sufrió Cristo por la corona de espinas que le pusieron. Las de la espalda son fruto de la flagelación a la que fue sometido, y la herida del costado
fue la que le causó una lanza generalmente en el lado izquierdo. Pero cuando comenzaron los casos de estigmatización, a lo largo de la historia, varias personas han presentado signos de estigmatización. El primero fue el de María de Oignies, quien vivió desde el año de 1177 hasta el 1226. Sin embargo, este caso pasó casi inadvertido y siempre se cita a San Francisco de Asís como el primero. Existe una cantidad enorme de testigos que corroboraron la veracidad de los estigmas de San Francisco de Asís. Varios documentos de la época reflejan que el pobre de Asís recibió los estigmas de Cristo, para luego escribir en un trozo de pergamino las llamadas Laudes del Altísimo, alabanzas al Dios Altísimo. San Francisco, al comienzo, como se sentía indigno de semejante honor, se cubría los estigmas y dejaba que solo unos pocos religiosos muy cercanos las vieran. Ellos documentaron el hecho, y, cuando éste murió, fueron muchísimos los que vieron sus heridas. Desde que estos hechos comenzaron, las opiniones se dividieron. Por un lado, había quienes veían en estos sucesos una señal divina. Sin embargo, para otros, no eran más que un fraude. Algunos hechos son tomados como síntomas de las estigmatizaciones verdaderas. Por ejemplo, las heridas comunes terminan cicatrizando en personas sin problemas de coagulación de su sangre. Sin embargo, las ciencias médicas no logran la curación de los estigmas mediante tratamiento alguno. Las de los estigmatizados no emiten olores fétidos. Algunas veces incluso hasta emiten aromas muy agradables, como por ejemplo los de Juana de la Cruz. Existe también una teoría racionalista que postula que los estigmatizados desearon recibir las llagas para parecerse a Jesucristo crucificado. Sin embargo, esta teoría no parece resistir la verdad histórica, porque los estigmatizados, los reconocidos por lo menos por la Iglesia Católica, siempre suplicaron no que se les retirara el dolor, sino las señales visibles de los estigmas. Sin embargo, tanto en el pasado como así en el presente, y ciertamente con más frecuencia en estos días, hay mucha gente que trata a los estigmatizados de locos, o simplemente como si fueran personas con problemas que necesitan mostrarse y llamar la atención de alguna manera. ¿Cuál es la situación de Bon Giovanni? Desde el comienzo, Giorgio tuvo sus adeptos y, también por otro lado, sus detractores. Su padre espiritual terminó separándose de él, por lo que el mismo Bon Giovanni cuenta debido a una manera diferente de pensar sobre cómo manejarse en la comunicación y la manera de mostrar los estigmas al mundo. Mientras que para muchos Giorgio es un ser espiritual, abocado a transmitir el mensaje que le fue legado, para otros es solo un charlatán. Cuando Giorgio recibió los estigmas, también comenzó con una gesta. Según él mismo cuenta, junto a las llagas de Jesús, él recibió una tarea, la de divulgar por el mundo las grandes catástrofes que sobrevendrían a finales del siglo XX. Cree que la Iglesia debe de terminar de develar el tercer secreto que la Virgen de Fátima les confió a los tres pastores. Para el italiano, el mensaje de Fátima no fue difundido en su totalidad por el Vaticano el 6 de junio del año 2000. Falta la parte donde la Virgen explica la visión de los cielos. Ahí habla de lo que está pasando ahora. El mundo está lleno de catástrofes. Se habla de una guerra mundial, pero al final la Virgen dice que su corazón triunfará. Y, por eso, lo que se anuncia no es el fin del mundo, sino una nueva era de paz. Por otro lado, él cree también en que los ángeles que menciona la Biblia son extraterrestres. Con un eslogan fuerte y controversial: los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. Reinterpreta la Biblia a partir de esa visión. Giorgio postula la condición divina del sol y cree en la reencarnación de las almas. Él y su primer grupo espiritual afirmaban que Giordano Bruno, Hermes Trismegisto, San Juan Evangelista, Cagliostro y Rasputín habrían sido las reencarnaciones pasadas del alma de Eugenio Siragusa. Sin embargo, aunque continúa con esa creencia, recordemos que Giorgio terminó por separarse de Siragusa, su maestro espiritual, en un episodio que no está del todo claro. En las explicaciones de que los ángeles son en realidad extraterrestres, abundan los pasajes bíblicos que presentan metáforas de naves espaciales. Se les llaman carros de fuego, nubes particulares en las que bajaron los ángeles. Por otro lado, también hacen referencia a la apariencia angélica como seres de luz, la misma denominación que se utiliza para los alienígenas. Siguiendo esta línea de pensamiento, Jesús y María también serían extraterrestres, y Bon Giovanni hace una extraña lectura de los textos en donde se habla de la segunda venida de Jesús como un rayo y sobre nubes en gloria y poder. Dice que esto será una manifestación de Cristo sobre una gran nave espacial. En su mensaje
Bon Giovanni proclama que la segunda venida está más cerca que nunca. Los signos de los tiempos nos muestran que ya está cerca y hay que estar preparados. En su peregrinar esparciendo la palabra que ya lleva más de 30 años, Giorgio ha escrito varios libros y ha conocido grandes personalidades de todo el mundo. En el año 2004 presentó su primer libro, De Rerum Divinarum Scientia Nova, que contiene los mensajes de los seres de luz. Según cuenta en su libro, estos mensajes fueron transmitidos en varias de sus visiones. En este mismo libro cuenta también su versión del tercer secreto de Fátima. En el libro está contenida lo que el mismo Bon Giovanni llama la nueva tecnología, una mezcla de todos los pensamientos. Giorgio, además, tiene una fundación para promover su mensaje y ayudar. Esta se llama No Estamos Solos y edita una revista antimafia en su Italia natal, a pesar de que ahora vive en Uruguay. Giorgio Bon Giovanni continúa con sus prédicas hasta el día de hoy y según él su misión está por terminar. Pero también tiene voces opositoras. Como adelanté, no todos concuerdan con Giorgio. Hay muchas voces que se alzan en su contra, entre ellas las de un policía de la Seguridad Pública de Yucatán, México, que ha contado algo que podría ser de vital importancia para desenmascarar un gran fraude. Este hombre afirma que los estigmas del italiano Giorgio Bon Giovanni son falsos. El policía se opone a todo el relato de Bon Giovanni, que cuenta lo siguiente. Según el mismo Giorgio afirma, la Virgen de Fátima misma le hizo ver que él era la reencarnación de uno de los niños pastores de Fátima, esos que tuvieron la visión de la Virgen en 1917. Desde el momento en que ese dato le fue revelado, Giorgio comenzó su tarea. En el año 2005, Bon Giovanni ya no era la celebridad de finales de los años 90, y fue en ese momento en los que regresó a México, lugar en el que había estado anteriormente. Una vez allí, convocó a una rueda de prensa para dar a conocer sus nuevos planes. Y aquí es donde Bon Giovanni toma contacto con este policía. El mismo efectivo de seguridad relata que en el año 2005 lo llevaron a cubrir un evento de una rueda de prensa. Allí tuvo contacto con Bon Giovanni. A él lo habían puesto cerca del cuarto en donde esa persona estigmatizada saldría. En un momento le dieron una botella de agua para que se la entregara. Él entró en el cuarto luego de golpear la puerta y allí vio a Giorgio Bon Giovanni con sus manos sin el menor rastro de sangre. No había heridas en ningún lugar de su cuerpo. El policía también cuenta que Giorgio lo trató muy mal, recibió el agua e hizo que se retirara lo más rápido posible. Luego Bon Giovanni salió para atender a los medios y tenía vendadas las manos con unos guantes blancos, según él por sus heridas. Pero el policía había visto que no las tenía momentos antes, ni las heridas, ni los rastros de sangre, ni cicatrices siquiera. Según este hombre de las fuerzas de seguridad, Bon Giovanni no presentaba ningún estigma ni nada parecido. El policía habló con los demás y todos estaban de acuerdo en que les parecía todo una gran estafa. Este policía testigo no negaba que pudiera haber casos de estigmatizados en el mundo, pero sin dudas afirma que no era el caso de Bon Giovanni. Según él, todo esto era un gran truco. Cuando le preguntaron por qué no había ido a la prensa a denunciar la farsa, él argumentó que pensó que iba a tener problemas con la empresa que los había contratado para realizar la seguridad del evento y que su trabajo podía estar también en riesgo, y que fue por eso que mantuvo el silencio por mucho tiempo y esperó hasta que se calmaron las aguas para poder salir a dar su testimonio. ¿Qué dice la Iglesia de los estigmas hoy día? Tanto la Iglesia como la medicina han tomado distancia respecto a este fenómeno de las estigmatizaciones. La Iglesia Católica en particular parece reconocer cada vez en menos casos a sus estigmatizados. Como ya mencioné, hay entre 250 y 300 casos reconocidos por el Vaticano en toda la historia. Sin embargo, Giorgio está lejos de figurar en esta lista. Él se encuentra enemistado con los grandes sectores de la Iglesia. Ha tildado a varios papas de mentirosos porque, según él, no terminan de develar el tercer secreto de Fátima. Por otro lado, en Argentina, la Iglesia Católica dictó un comunicado diciendo que Bon Giovanni no tiene nada que ver con la institución y tampoco con el cristianismo, y que mezcla ideas de reencarnación y alienígenas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Algunos sectores de la Iglesia se encuentran más cercanos a los casos de estigmatización y creen que esto se traduce como un signo profético, un llamamiento, un hecho capaz de recordar a los hombres las cosas esenciales, es decir, la conformación con Cristo y la salvación de Cristo que con sus llagas nos ha rescatado. Como siempre, hay dos campanas. Todo depende de quién las escucha. Pero, ¿qué dice la ciencia? La respuesta más cercana y fundamentada aparece en el libro de Dermatología de Medicina General de Thomas Fitzpatrick, que establece a los estigmas como entidad patológica,
denominada púrpura psicógena, y que ésta es generada por un desencadenante psicológico. Lo describe como un fenómeno dramático e interesante que, en su mayoría, sucede en las manos y en los pies de los fanáticos religiosos, principalmente en época de Pascuas. El apoyo psiquiátrico es lo más indicado en estos casos. La descripción es la de hemorragias en determinado nivel de la piel, lo que se denomina extravasación sanguínea. Esas hemorragias pueden ser puntiformes, alargadas o en forma de moneda. Aunque para la ciencia lo más recomendable es el tratamiento psiquiátrico, siempre resulta difícil para los pacientes que sufren este tipo de condición, porque no admiten necesitar tratamiento alguno. La situación de los estigmatizados es muy similar a la de la histeria, ya que incluye síntomas físicos como parálisis locales, dolores por los cuales no se encuentra causa orgánica. Visto de esta manera, el estigma sería una identificación histérica con Cristo. Los pacientes con delirios místicos muchas veces se producen heridas y no lo admiten. La necesidad de demostrar que su delirio es verdadero los lleva a actuar sobre sí mismos. Muchos casos antiguos de estigmatizados según la ciencia tienen hoy otra lectura. Para algunos, por ejemplo Catalina de Siena, quien recibió los estigmas invisibles, que duelen pero no se ven, era anorexia, enfermedad que también se explica como un accionar de la mente sobre el organismo. Son tantas las miradas que no se llega a un acuerdo sobre qué es lo que pasa con los estigmatizados. Para la ciencia, en casi la totalidad de los casos, tiene que ver con desórdenes mentales, pero no hay un acuerdo tal cual. ¿Será una evidencia o fraude? No hay tampoco una evidencia clara porque quienes son estigmatizados dan testimonios de estas heridas mediante fotos o videos más bien caseros o de revistas y programas de televisión. No hay videos médicos sobre el tema, no hay ningún caso de estigmatizados que haya sido documentado por un científico filmado o fotografiado. Para los portadores de los estigmas es, quizás, un acto profano ir mostrándolos como si fuera un espectáculo de circo. Sin embargo, si no se llega a documentar de manera seria y consistente, las pruebas hoy existentes no garantizan la veracidad de los hechos. Eso tampoco quiere decir que sean fraude, sino que, hasta el día de hoy, no se han encontrado evidencias suficientes que certifiquen esta condición como real. Tampoco existe ningún registro que muestre la manera repentina en que aparecen estas heridas sobre los estigmatizados. Por otro lado, los estigmas están íntimamente relacionados con uno de los momentos más importantes y decisivos de la fe cristiana, la crucifixión de Cristo. Es por esto que, para millones de creyentes, tampoco hace falta una demostración científica, ya que es un acto de fe el creer en las estigmatizaciones. En resumidas cuentas, no hay motivo para ubicar los estigmas en el sector de fenómenos sobrenaturales, ya que no hay evidencia alguna de que esas heridas lo sean. Finalicemos con Giorgio. Para el estigmatizado, lo que le sucede es una experiencia mística, una conexión única y especial con Dios. Para Giorgio, esto es así. Al día de hoy, sus heridas siguen sangrando de tanto en tanto y continúan sus dolores y visiones. Como dije, se siente cansado después de llevar por tanto tiempo las heridas de Jesús y reza para que Dios le quite este peso. Sin embargo, las acepta y continúa con su misión, que según él mismo está acercándose al final. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Crees en los estigmas o conoces algún caso? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Fase 3 reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.